Muy buenas tardes. Quien les habla, el pastor Carlos González, pastor de la Iglesia de Pan de Vida, en riguroso directo, emitiendo desde mi propia casa, desde una habitación donde estudio, donde trabajo y donde paso encuentros con el Señor. En estos instantes, cuando son las 9:05 de la noche, estamos emitiendo para el programa Restaurando Vidas. La única intención de predicar este mensaje es transmitir la palabra de Dios para todos aquellos que quieran escuchar un mensaje de Dios para sus vidas. Para ello vamos a utilizar, como no, la palabra de Dios, que es el vehículo conductor para todo sermón, para toda idea y para todo mensaje. Les leo el libro de Juan, capítulo 10, donde dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Este es el mensaje que tengo que transmitir hoy. En esta porción de la Escritura he encontrado tres palabras que para mí tienen importancia, y es una voz, un rebaño y un pastor. Una voz, un rebaño y un pastor. Una voz, ¿por qué? Porque en el antiguo Israel existían como unas especies, por así decirlo, de cuadras, o donde el ganado era guardado. En esos rediles, que eran lugares que estaban tapiados, eran lugares que estaban techados, allí las personas podían ir, los pastores que pastoreaban las ovejas, a recoger el ganado que no eran suyo. Muchas veces había pastores que no eran propietarios de los ganados, otras veces eran los propios dueños los que guardaban y velaban por esas ovejas. Pero todo pastor que tenía un rebaño abría la puerta del redil, que era como una especie de cuadra, por así decirlo, y cuando el pastor daba la voz, las ovejas empezaban a desfilar unas detrás de otras y salían del redil. Pero no salían todas, solamente salían las ovejas que pertenecían a semejante pastor. Los cuidadores de esas ovejas tenían ovejas de diferentes rebaños, de diferentes propietarios, y cuando ellos recogían el ganado, lo guardaban en el redil. Pero ante la voz del pastor, solamente las ovejas que pertenecían a ese rebaño salían por la puerta del redil. Y así luego las contaban. Cuando iban saliendo las ovejas, las iban contando con una vara, y empezaban a decir 1, 2, 3, 4, 5, y iban contando cada una, porque cada pastor conocía el número de sus ovejas. A mí me llama la atención cómo el buen pastor conoce a cada una de las personas que asisten, que viven, que se preocupan por la obra de Dios. Yo me puedo olvidar como pastor de mis ovejas, pero el buen pastor, que es Jehová, ese no se olvida de ninguna de sus ovejas. Él sabe dónde están cada una de ellas, y ante su voz es donde se revela realmente la naturaleza del creyente y la naturaleza de la oveja. La oveja que pertenece al pastor empieza a desfilar, empieza a salir del redil y se dirige ante la voz del pastor. Cuando Dios habla desde los cielos, los que son sus hijos le obedecen. Cuando tú estás en tu sillón y Dios te habla, tú lo obedeces. Cuando estás haciendo un negocio y Dios te habla, tú lo obedeces. Cuando tienes que hacer un acto de misericordia y ves la voz de Dios en cualquier cosa, le obedeces. Cuando escuchas la voz de Dios, cuando vas a recriminar a alguien algo y Dios te empieza a hablar y Dios te empieza a tratar, lo que ibas a hacer no lo haces. ¿Sabes por qué? Porque has reconocido la voz del pastor de las almas,
que retumba dentro de las conciencias y de los corazones. Tenemos un Dios, hermanos, que se hizo carne, pero no solamente se hizo carne, sino que se ha hecho espíritu dentro de nosotros. Ese Dios eterno, inmortal e inaccesible, al cual el hombre no puede ver ni contemplar con sus propios ojos, habita dentro de tu corazón y de mi corazón. Y cuando está dentro de tu corazón, es como la voz de tu conciencia, y Dios te empieza a hablar en determinados momentos. Este tiempo atrás, hace algunos años, me puse la película, hermanos, de Pinocho. Me puse la película de Pinocho con mi hijo Ricardo, y cuando los dos veíamos, pareciera que Dios me habló, hermanos, de una forma increíble. Apareció Pepito Grillo, y Pepito Grillo hablaba, que era como si fuera la voz de la conciencia de Pinocho, y le dice la hada: tú tienes que obedecer a tu conciencia. Y él dijo: ¿qué es mi conciencia? ¿Qué es la conciencia? Y en ese momento Pepito Grillo le dice: es esa pequeña débil voz interior que te habla y que el mundo no la escucha. Por eso así están las cosas. La conciencia es esa pequeña voz interior que todos escuchamos, que nos va recriminando, que nos va avisando, que nos va diciendo tantas cosas. Pero muchas veces en medio de la conciencia no es la conciencia sino Dios mismo el que azota tu conciencia. Hay conciencias que están muertas, hay conciencias, hermanos, que están sin vidas, inertes, hay conciencias que se han endurecido. Por eso cuando Dios habla a Israel y le dice: pueblo de dura cerviz. Pueblo de dura cerviz, eso para nosotros, hermanos, nos habla de rigidez, nos habla de dureza, nos habla, la dura cerviz, nos habla de todo eso, ¿no? Y nosotros lo hablamos como una mentalidad estricta, como una mente dura, como una persona sin sentimientos, pero en el ámbito, hermanos, de la ganadería de Israel, las bestias que llevaban los bueyes o las vacas, llevaban, hermanos, una especie de moldura en el cuello. Y ellos, para andar, los que llevaban los pastores, los bueyeros lo que llevaban era una cosa que llamaban el aguijón, que era un palo que terminaba en un pincho, terminaba como una especie de clavo. Y cuando el animal, la vaca o el buey no querían caminar, entonces el pastor, el bueyero, tenía que coger y clavaba ese pequeño alfiler o aguja o tornillo, como lo quieras llamar, en el cuello de la bestia. Pero ¿qué pasaba? Que con llevar, hermanos, esa moldura de madera, el cuello, lo que era la zona del cuello del animal, se empezaba a endurecer. Y entonces, ¿qué pasaba? Que le pinchaban y no andaba, le clavaban la aguja, hermanos, del aguijón, y esa aguja del aguijón no conseguía nada. ¿Saben por qué? Porque habían sido animales que se habían endurecido por el trato, por las circunstancias. Entonces, por eso Dios habla a Israel y le dice: pueblo de dura cerviz, porque aún clavándoles el aguijón no eran capaces de obedecer. Yo conozco, hermanos, a hermanos que estaban haciendo cosas y de momento le ha venido la voz de Dios, y esa voz de Dios ha venido alertándoles, avisándoles, dirigiéndoles, y han cambiado el rumbo de lo que estaban haciendo. Tenían pretensiones de hacer algo, pero en esos momentos se han encontrado con la voz del pastor, y esa voz del pastor ha sido como un aguijón que ha clavado en el corazón de esas personas y han cambiado el curso de lo que iban a hacer. Debemos de obedecer la voz del buen pastor. Qué lástima que nosotros muchas veces no seamos capaces de obedecer la voz del verdadero pastor. Porque fíjate lo que pasa en la naturaleza. En el Salmo 29 dice: voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Tenemos un Dios que controla los elementos, como el agua, ya sea de los mares o ya sea el agua que cae de las nubes. Dios controla la naturaleza. Dice el versículo 4: voz de Jehová con potencia y con gloria. La voz de Jehová fue tan fuerte, hermanos, en algunos momentos que desgajó, que rompió. Cuando Dios habló con Elías y estaba en la cueva, Dios vino hablando y allí vino un ruido y era Dios que estaba golpeando. Y Dios habla. Y Dios habla de forma tan fuerte que el pueblo empieza a tener miedo cuando están en el Sinaí. Empezó Dios a hablar y el pueblo empezó a amedrantarse y le dijeron a Moisés: Moisés, sube tú, sube a lo alto.
del monte y habla tú con Dios, no sea que perezcamos aquí en el desierto, porque escucharon la voz del que clamaba, la voz del que hablaba en medio, hermanos, de la montaña. Ese es el Dios que habla con potencia, que habla con grande voz y que no hay nadie que pueda permanecer delante de él. Dice el versículo 5, voz de Jehová que quebranta los cedros del Líbano. El Líbano era conocido, hermanos, por esa madera de cedro, que era uno de las plantas, hermanos, de los árboles más valiosos, pero la voz de Jehová venía con fuerza y derribaba todo árbol. Versículo 6, los hizo saltar como becerros, es decir, los desplomaba. Me llama la atención cuando hay mucho viento, hermanos, que un fuerte viento es capaz de derribar un árbol. Un árbol grande es capaz de ser derribado por la voz del viento. Versículo 7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. No hay Dios como nuestro Dios, que cuando estaba en el desierto y preparó Aarón un sacrificio, Jehová mandó fuego. Cuando los sacerdotes quisieron presentar en los tiempos de Salomón el templo, descendió fuego. Cuando Elías llamó a los 450 profetas de Baal y a los de Asera y pidió que descendiera fuego del cielo, descendió fuego del cielo. ¿Sabes por qué? Porque la voz de Jehová desciende como llama de fuego. La voz de Dios, cuando entra en los corazones, prende a las vidas. Él es el que hace a sus ministros como llamas de fuego y a los vientos los toma como mensajeros, que tendrá la palabra de Dios que incendia los corazones, que los pone, hermanos, como presas del fuego y no pueden dejar de arder. Jeremías decía, hay un fuego que quiero callar en mis huesos y no puedo. Me has persuadido, has sido más fuerte que yo. Quería callar y no pudo. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios que estaba en sus huesos le hacía hablar y le hacía profetizar. Dice el versículo 9, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Hermanos, en el tabernáculo, no quiero perder tiempo, pero en el tabernáculo todo es un simbolismo de Cristo. Cuando Dios habla, todo tiene su mensaje. La mesa tenía su mensaje. Los panes de la proposición tenían sus mensajes. El candelero tenía su mensaje. El altar del sacrificio tenía su mensaje. La fuente de bronce tenía, hermanos, su mensaje. El velo tenía su mensaje. El tabernáculo, hermanos, la tapa del propiciatorio, todo tenía su mensaje. Todo tenía voz. Porque en Dios todas las cosas tienen voz. Porque Dios es el que habla. Si Dios es capaz de hablarle a la naturaleza y obedecerle, es una voz que abre, hermanos, que divide los mares. Es una voz que desgaja las encinas. Es una voz que derrama fuego. ¿Quién somos tú y yo para interponernos al fuego eterno, a la voz del buen pastor? Dice que el que no entra por la puerta es el ladrón. Pero el ladrón sí consigue llevarse ovejas, pero se las lleva forzosamente. Pero las ovejas que son de Dios, cuando escuchan su mensaje, cuando escuchan el tono, lo diferencian. ¡Qué maravilla! Que Dios no solamente nos conozca a nosotros y nos cuente, sino que también nos conoce. Él conoce el sonido de nuestras oraciones. Pero cuando hemos hablado tantas veces con Él, terminamos sabiendo cómo es el sonido de la voz de Dios. Dice el versículo 4, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Si algo me llama la atención de esta pandemia tan terrible que hemos sufrido, es que muchas almas supuestamente se han perdido. Me daña, me hace dolor en el corazón. Pero cuando yo miro la Escritura, yo sé que Dios guarda sus ovejas. Sus ovejas siguen obedeciendo a la voz del pastor. Qué lástima que necesitemos un local para que muchos sean cristianos. Qué lástima que necesitemos un coro precioso que cante alabanza para que alguien se considere cristiano. Qué lástima que necesitemos de llamadas de teléfono para que alguien sienta que ha sido pastoreado por Dios. Qué pena que alguien se tenga que poner un traje, una corbata, arreglarse para poder sentirse oveja del Cordero. Qué lástima que alguien necesite una palmadita en la espalda para sentirse una oveja de Dios. Pero qué fácil es oír la voz de Dios. Hoy por hoy, hermanos, creo sinceramente
que si algo ha traído algo positivo en medio de tanto dolor, en medio de tanta pena, en medio de tanta crisis, en medio de tanta gente que se nos ha ido al cielo, si algo ha traído de manifiesto es que los hijos de Dios siguen permaneciendo fieles, siguen escuchando la voz del verdadero pastor, no de mí, sino la voz del verdadero pastor de las almas, el que se ha entregado por ellos en el Calvario, el que los ha comprado a precio de sangre. Dios sigue hablando, porque nadie puede tapar la voz del buen pastor. Muchas almas se han perdido, pero las que se han perdido, debo de decir, hermanos, con cariño, es que no eran verdaderas ovejas del pastor. Porque las verdaderas ovejas del pastor escuchan su voz y le siguen. No pueden quedarse inertes, paradas, detenidas. Dios sale a buscar a la oveja perdida. Y cuando Él sale a buscar a la oveja perdida, no solamente mira los lugares, sino que la vocea. Él empieza a vocearla y la llama por su nombre y empieza a vocearla. Y cuando la oveja que está en un sitio atascada, que a lo mejor es un sitio de difícil acceso, empieza a escuchar la voz del pastor, empieza a moverse y se mueven las ramas y se mueve el sitio y el pastor puede visualizarlo. ¿Sabes por qué? Porque hay una interacción, hay algo dinámico entre la oveja y el pastor. Dios conoce nuestra voz, pero nosotros conocemos la voz del pastor. Hermanos, hay una alabanza que me encanta, que es de Marcos Vidal, y él escribe en esta letra: aún no puedo asimilar lo que ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, lo he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me devolvió la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mí cosecha lo que merecía, y desvanecí en mi dolor, y en algún momento Él me encontró. Y escuchen esto: y he despertado en el redil, no sé cómo, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y al dormir en su regazo cada día, tengo vida, tengo dueño y soy querido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que me dio a mi vida entera otro sentido y otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera que Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Hermanos, qué alabanza más bonita, qué letra. Yo me puedo olvidar de mis ovejas, pero el buen pastor no se ha olvidado de ti. Dios te sigue amando, Dios te sigue perdonando, Dios te sigue guiando, Dios te sigue cuidando, y cuando te has apartado del redil, Él sale a buscarte. Él es el único que deja las 99 a buen recaudo y va a buscar a la perdida. Hay gente que se enfada porque se buscan a los perdidos, a los que aparentemente no son los más agradables dentro de la iglesia, los más queridos, los más guapos, o los que más dinero tienen, o los que más bendiciones han aportado a la misma. Pero el buen pastor deja buen recaudo las 99 y sale a buscar a la perdida. Y Jesús les dijo a los fariseos: ¿qué os parece? ¿Qué os parece de que un hombre vaya y busque a la perdida? Siempre habrá gente que se enfade cuando se salga a buscar a la perdida, pero Dios ha salido a tu encuentro. Yo, como dice Marcos Vidal, he despertado en el redil y no sé cómo. La voz del pastor me persuadió, me ganó el corazón, me robó el corazón. No puedo vivir sin Dios. Me duele vivir sin culto, pero he aprendido a vivir sin culto. Llevo, hermanos, cerca de 25 años asistiendo regularmente todos los días a la iglesia. He aprendido a vivir sin el culto, pero he de decir y de reconocer que no puedo vivir sin Dios. Dios me habla y yo le sigo. Somos ovejas del buen pastor. Iglesia de Pan de Vida y a toda la audiencia, queridos amigos y hermanos que me estáis escuchando, no olvides que Dios te sigue hablando y que su voz nunca deja de hablarte.
Bendiciones para todos de la parte del Señor.